¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto en saludarles en emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy contentos de poderles platicar a través de la distancia de este tema que nos pareció atractivo para todos ustedes, que es la historia de los nacimientos navideños, que son tan bonitos, que también se les conoce como belenes, esta imagen o esta representación de nacimiento de Cristo. Vamos a tener la oportunidad de platicar con Juan Alberto Hernández, a quien ya hemos tenido la oportunidad de hablar en otras ocasiones sobre las vestiduras de la Virgen María en sus diferentes advocaciones, la exposición que él prepara, como ustedes recordarán, y que ya quedó de manera permanente. Al final le pedimos sus datos de contacto. Y de igual manera, pues que nos ha hablado de arte sacro. Y ahora, pues como parte de ese arte sacro, popular, nos va a hablar de la historia de los nacimientos navideños. Bueno, es como un poco redundante, pero para ser más explícitos y poder conocer más al respecto, los saludo cordialmente. ¿Cómo estás, Juan Alberto? Muy buenas noches, días, tardes. ¿Me escuchas, Juan Alberto? Juan Alberto, ¿me escuchas? Juan Alberto. Juan Alberto, ¿me escuchas? Hola Karina, buenas noches. No sé si me escuches bien. ¿Sí, me Sí, te escuchas? escucho. Sí, te escucho. Sí, te escucho. Pues Te muchas escucho. ¿Me gracias. escuchas bien tú? Bienvenido. Sí, te escucho. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por tu participación el día de hoy en el programa. Juan Alberto. Al contrario, Karina, muchas gracias por la invitación y yo encantado, como siempre, de estar en tu programa y sobre todo platicar sobre este tema que va tan acorde con la época que estamos viviendo. Muchas gracias, Juan Alberto. Nosotros encantados, pues te cedo el uso de la voz para que nos puedas hablar sobre la historia de los nacimientos o belenes, como también se les llama. Así es, Karina. Fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra Navidad, pero en realidad no deberíamos decir Navidad, en realidad debería de ser natividad, porque significa Natividad. nacimiento. Si nosotros nos remontamos a los primeros orígenes, a muchas personas tienen la creencia que San Francisco de Asís fue el iniciador de los nacimientos o de los belenes, aunque Ujú. no es así. Con él se hizo famosa esa tradición. Pero fíjate que es muy importante conocer que desde el siglo II, ya con el Papa Telésforo, él hizo un género teatral del nacimiento. Recordemos que en esos, el siglo I, siglo II, teníamos mucha influencia de los griegos, del teatro griego. Entonces Ujú. él siguió ese género teatral de representarlo a través de escenarios y hacer representaciones de memorizar un poco las frases de la Biblia, porque la Biblia en realidad Ujú. tenemos muy poca información sobre el nacimiento, no tenemos Sí, mucha información, entonces fue una manera de hacer una película, por decirlo, imaginar y empezar a representar esas obras teatrales. así Esto es. pues se va haciendo a hijos y se va llevando la tradición y llegamos hasta la Edad Media, que es cuando se da un cambio. ¿Un cambio en qué aspecto? En el Ujú. que los niños acostumbran a vestir de blanco y ponerle sus alitas y cantar canciones navideñas
Y después del canto de las canciones navideñas, entraban los mayores vestidos de pastores y empezaban a hacer alguna semblanza de lo que era el nacimiento de Cristo. Ya después que hacían la semblanza, se recorrían las cortinas como que si fuera un tipo de escenario, y ya de ahí empezaba la misa normal de como se celebraba en esos tiempos. Pero era como un antecedente, digamos, para hacer una pequeña obra para adentrar a la gente a que en esos momentos se adecuara y se imaginara cómo estaba en estos momentos el nacimiento. Fíjate que los evangelios canónicos que nosotros Se conocemos de adecuara. la Biblia, pues son demasiado sobrios. La realidad no nos dice con detalle, muchas cosas Sí. sobre el nacimiento de Jesús. Mas, Ah, sin embargo, entonces, cuando sí. cuando encuentran evangelios apócrifos, en estos evangelios sí se empieza a detallar demasiado el nacimiento de Jesús. Y es ahí cuando los artistas se valen de eso para empezar a plasmar sus obras en pinturas y en esculturas. ¿Cómo ves todo esto, Karina? No, pues muy interesante, Juan Alberto. Entonces, pues se puede decir, como tú mencionas, como al inicio, pues es estas representaciones físicas de personas vivas, por decirlo así. ¿Y cómo es que de repente de estas representaciones físicas se van a lo que son las representaciones con imágenes de diferentes tamaños, materiales? ¿Cómo se va diversificando todo esto? Fíjate que todo esto sucede a partir del siglo XV, más o menos. Hay evidencias que en el siglo VII se encontró un pesebre, es de los más antiguos que se ha encontrado, un pesebre o un Belén, por decir así. Este es pequeño, con las figuras como nosotros tenemos la idea de reconocer un pesebre, fíjate, desde el siglo VII. Aunque en realidad fue a finales del siglo XV, cuando se empezaron a representar figuritas más pequeñas para que la gente tuviera acceso a ellas. Y quien inició esto fue un reconocido artista de la época del siglo XV que fue Jorge Manrique. Él fue el que empezó a hacer unas pequeñas esculturas de cera, esculturas de cerámica, y así fue como empezó a recrearlo. Entonces, todo esto siguió hasta que en 1182 nace un hombre que viene a ser un parteaguas y viene a ser llamado el segundo Cristo, que es San Francisco de Asís. Entonces, una vez que San Francisco de Asís, todos sabemos que él viene de una cuna adinerada, todos sabemos que pues, su madre lo defendía mucho y su padre se oponía mucho, porque una vez que se fue a las cruzadas, regresa a San Francisco de Asís y empieza a tener este contacto con la naturaleza. Entonces, cuando empieza a tener el contacto y empieza a fundar la orden de los hermanos menores, se llega el momento de que empieza a celebrar la Navidad, y la Navidad se pone, nosotros no celebramos, Karina, no celebramos fechas, nosotros celebramos acontecimientos, porque la fecha real, pues no la sabemos, ¿verdad? Se instituyó el 24 de diciembre. ¿Por qué se instituye? Porque había una fiesta muy grande que era el nacimiento del sol. Entonces, para instituir y quitar esos eventos que se hacían en diferentes comarcas de la época, es que se instituye el nacimiento de Cristo. ¿Quién mejor que quitar el nacimiento del sol para instituir el nacimiento de Cristo? Pues el 24 de diciembre. Entonces, en esta fecha llega a ser tan importante para San Francisco de Asís que él decide representarla. Al representarla, él lo hace tipo pastorela como la que conocemos ahorita.
Perdón. Sí, no Entonces, al representar esa pastorela, él decide prender antorchas y llevar a todos los hermanos en camino hacia Grecio. Grecio era una población muy pequeña que estaba en Asís. Entonces, él decide llevar a todos los hermanos con antorchas encendidas hasta llegar a un lugar donde había un pesebre, que pesebre significa nacimiento, cuna, y ahí significa a María, a José y al niño Dios, lo escenifica. Una vez que se empieza a escenificar esto, pues crea mucho impacto en las personas. Ya a partir de esto, él incluso lo llegaban a llamar muchas personas loco, porque él se ponía tan feliz en Navidad, él decía que hasta las paredes deberían de alimentarse. Entonces, en las paredes embarraba manteca de cerdo, porque él decía que hasta las paredes deberían estar felices. Entonces, obviamente, pues, mucha gente decía que ya estaba algo delirando, ¿no? Era tanto su frenesí por la Navidad que llegaba a caer en la exageración. Sí. Pero fíjate que entonces, a partir de esa noche conocida como la noche de Grecia, a partir de esa noche que fue en 1223, eso fue en alrededor 1223, 1225, alrededor de esas fechas. En Italia, 23 y 25, 1200. en el siglo XIV, al llegar al siglo XV, en esa época, en la Catedral de Volterra, se hace un nacimiento grandísimo, un nacimiento monumental, pero ya con figuras, ya con figuras hechas por madera y policromadas, tipo policromadas. Entonces también crea mucho impacto sobre las personas. Entonces ya del siglo XIV al XV que se empiezan a hacer esas esculturas monumentales, de ahí nos vamos, sigue la tradición hasta el siglo XVIII. Ya a partir del siglo XVIII, en Nápoles, el rey Carlos III, que es el primero, recordemos que Carlos III es el primero en ocupar el Palacio Real de España, el que conocemos actualmente. Entonces, él al llegar a España y al ser nombrado rey, resulta que es el llamado político, el rey político, y es llamado el mejor rey de España. No nos confundamos con Felipe II, que es el mejor rey de la historia, porque puede haber una confusión ahí. Entonces nos quedamos con Carlos III. Él, una vez estando en Nápoles, él manda a recrear un nacimiento monumental, incluso contrata a los mejores artistas de la época para que lo hagan en algunos salones del palacio. Y ya con eso deja entrar a todas las personas, ricos, pobres, todos unidos, para que recorran esas escenas de género del nacimiento de Cristo. Entonces, es ahí donde verdaderamente ya se empieza la tradición, por decirlo así, de poner figuras monumentales. Ya ¿De carne y hueso o en material? Recordemos que San Francisco solamente lo hizo con personas humanas. Y fíjate que Carlos III pues fue un rey muy importante para España, porque es el que marcó
incluso la figura como está trazada en algunas partes de la ciudad. Recordemos que él fue el que hizo la puerta de Alcalá, él fue el que hizo el Museo del Prado. Entonces, en una palabra, Carlos III es un rey muy importante porque es el que hace la estructura de España. Entonces, él, al estar reinando en Nápoles y al tener los mejores artistas, pues imagínate tú, toda la gente, al ver ese espectáculo, por decir así, de figuras, pues la verdad ha de haber sido un verdadero espectáculo para la época. Entonces mucha gente se le quedó muy plasmado el nacimiento de Jesús. Ya una vez, no, de figuras, no, con Carlos III, recordemos que ya son figuras monumentales elaboradas en madera policromada. Porque recordemos que él contrata a los mejores artistas para recrear estas escenas de género. Una vez que Carlos III ya empieza a agarrar, por decir así, fama con los nacimientos, él empieza a hacer diferentes salones del palacio y contratar diferentes tipos de artistas, desde artistas que hacían maderas policromadas hermosas hasta artistas que manejaban pequeñas esculturas de yeso, pequeñas esculturas de barro. Entonces empieza a recrear diferentes, la gente se siente más identificada con los belenes o los nacimientos, porque ahora sí ya hay nacimientos para todo tipo de nivel jerárquico, desde los más caros hasta los más económicos. Entonces esto es lo que lleva a la gente allá a poner los nacimientos o belenes en sus casas. ¿Cómo ves, Karina? Está un tanto inestable la señal de internet y está un poco oscilante de todo corazón, una disculpa, estamos ahora sí quedando Juan Alberto Hernández y su servidora nuestro mejor esfuerzo porque no sabemos qué está pasando, pero bueno, nomás retomar, ¿desde qué año entonces se cuenta, de acuerdo a este rey, nos recuerdas el nombre del rey, y se cuenta con esta clase de nacimientos que recordemos que son las representaciones de nacimiento de Cristo? Juan Alberto. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Me escuchas, Juan Alberto? Juan Alberto. A ver, ¿me escuchas? Tienes silenciado el micrófono. No te escuchas. Ah, ya. A ver, Juan Alberto. Juan Alberto. Juan Alberto. Juan Alberto, no te escuchas. No te oyes. No te oyes. Juan Alberto. Juan Alberto. Juan Alberto, no te oyes. Juan Alberto. Bueno, amigos, pues parece ser que tenemos problemas con la transmisión. El internet ahora no está en nuestra parte.
Voy a volver a intentar establecer la comunicación con Juan Alberto, si no, pues yo creo que nos vamos a disculpar y agradecemos su atención, pero creo que el programa de hoy a lo mejor no se termina de concretar. Juan Alberto. Sí, sí. Juan Alberto, es que te perdemos y no te oyes, no te escuchas, no te escuchas. No, parece ser que no, se está perdiendo la comunicación. No, pues no me resta más que dar las gracias a todos ustedes, amigos. No entiendo qué está pasando, parece ser que el internet con Juan Alberto está, pues, está más inestable que quizás el mío, no lo sé. Pues yo me disculpo enormemente. Y pues yo creo que a lo mejor vamos a terminar la transmisión, no nos va a quedar de otra. Les agradezco su atención y ay, mira, gracias a Maite Castellanos que nos está saludando, muchísimas gracias. A Rocharito Rubio Medina, también que nos desea buenas noches a esta servidora y a nuestro invitado, y dice que es un placer escucharnos y se agradece el espacio. Y sí trae muy buena información Juan Alberto. Dejen veo si podemos, se me está ocurriendo algo, a ver si podemos hacerlo, aunque sea de audio. A ver, vamos a ver, para terminar. Estamos intentando comunicarnos. Juan Alberto. Sí, sigue malísima la señal de internet. No sé si quieres terminar en audio o concluimos la transmisión. Sí, bueno, terminamos por audio. Y sí, ándale pues, sale. A ver, ¿me escuchas? Sí, yo ahorita escucho perfecto. Pues vamos a terminar con audio. Okay. Juan Alberto, amigos, nos quedamos con este rey que empezó, o sea, recapitulando, tú nos decías que San Francisco empezó a hacer representaciones con personas de lo que era el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Cristo. En el año 1220, ¿qué nos decías? 23, ajá. ¿20 qué, perdón? 23. Y ya después nos hablabas de un rey o emperador que, ya eso te estaba preguntando cuando se perdió la comunicación. ¿En qué año fue eso y cómo hace sus representaciones? Nos encantaría que nos detallaras más porque nos decías o explicabas que él contrataba artistas y que esos artistas en las diferentes habitaciones hacían ciertas representaciones y ahí te perdimos. Ok. Mira, este rey, Carlos III, es muy importante porque es el que marca es el parteaguas de los nacimientos. Sí. Él debe contratar a los mejores artistas de Nápoles de la época para que empiecen a hacer figuras policromadas en madera, con algunos adornos de oro, hoja de oro, y entonces empieza a recrear el nacimiento. Conforme va pasando el tiempo, él va agarrando tanta popularidad, estamos hablando ya de 1774, cuando reinó en España. Él agarra tanta popularidad sobre los nacimientos que empieza a invitar a todo el pueblo, gente rica y pobre, y hace diferentes escenarios en el país. Entonces, al invitarlos, ya cualquier persona se siente identificada con las figuras del nacimiento y ya tienen más acceso, personas que tienen más dinero, acaudaladas, pues compran figuras ya más caras, y personas con menor estatus, pues hacen su nacimiento más pequeño, más sencillo, por decir así.
O sea, dependiendo, es decir, como que populariza esta representación de los nacimientos, según entendemos. Sí, así es. Y, ajá, continúa. No, es que te quería preguntar, porque es una duda que creo que a lo mejor varios vamos a tener. ¿Esta representación de nacimiento es la básica o esencial que conocemos, que es el pesebre con la Virgen, San José, Niño Jesús, los tres reyes, el buey, la mula, y pastores? Porque luego a veces hay unas enormes que se extienden a hacer poblaciones y no sé cuántas cosas y reproducir escenas bíblicas. ¿A qué tanto se limitaban? Ok, fíjate que con Carlos III se limitaba únicamente a María, José y el niño. Ajá. Y sí, los tres reyes magos también los simbolizaban en tres también como simbolizando la Trinidad. Sí. Entonces era lo único. Único. Ya después vamos a ver en qué momento se meten los demás personajes. ¿Sí? Entonces ya una vez que Carlos III empieza a promover los nacimientos y toda esta costumbre se hace durante todo ese tiempo y se recorre toda la península ibérica que está bajo su reinado, se empiezan a hacer estos nacimientos monumentales, desde monumentales hasta muy sencillos, y ya en las casas de las personas. Sí. Llega a ser de tanta importancia que cuando deja a su hijo, el Carlos IV, en el testamento Carlos III deja a Carlos IV, su hijo, que él siga con la tradición de los nacimientos. Recordemos que ya Carlos IV, hijo de Carlos III, ya es el quinto monarca de la Casa de los Borbón. Entonces lo incluye incluso en su testamento que él siga con esa tradición de los nacimientos. Entonces ya una vez que Carlos IV empieza la tradición de estos nacimientos, en su reinado llega la Revolución Francesa. En la época de la Revolución Francesa, ya estamos hablando de 1806. Él es de los iniciadores de la independencia americana. Entonces Carlos IV es cuando empieza aquí el virreinato de la Nueva España, de la Nueva Granada, de Perú, de La Plata. Cuando empiezan todos esos virreinatos, los franciscanos obviamente ya están catequizando todas estas tierras. Entonces los franciscanos, al momento de plasmar el nacimiento, como ellos eran itinerantes, pues deciden llamarle misterio, que es lo que conocemos ahora como el misterio, y nada más es María, José y el niño Dios. Y se acabó. Y ya. Porque pues imagínate, al ser itinerantes no pueden andar cargando con tantas figuritas. No, pues no. Y también recordemos que son los que cargaban las figuras de la Virgen, de las imágenes pequeñas que se colgaban en el pecho, como la Virgen de Zapopan. Ándale. Y entonces, ni tan pequeñas. Por eso decidieron nada más llamarle misterio, y nada más dejar a San José, la Virgen y el niño. Muy bien. Y fíjate que esto es muy importante, porque esto se recorre la costumbre y va a dar hasta Alemania, hasta partes de Alemania. Hasta Alemania. Hasta Alemania, pero en el siglo XVIII, aquí, sobre todo aquí en México, el barroco, que es el antecedente del romanticismo, hace grandes figuras en la época llamadas preciosistas, no preciosas, preciosistas. Preciosistas. Preciosistas, ¿qué quiere decir con esto? Que crea más impacto que algo precioso. Fíjate la riqueza del lenguaje español. Ya no era simplemente precioso, era preciosista. Entonces, al hacer estos nacimientos, en Portugal nace la figura de ponerle ojitos de vidrio. Hasta la fecha ya ves que vemos muchas imágenes que tienen ojos de vidrio. Sí. Esto nace en Portugal. Ya una vez que se empiezan a recrear los nacimientos por costumbre, ya durante el barroco, pues recordemos que ya grandes artistas empiezan a recrear escenas de género. Entonces los franciscanos y las religiosas franciscanas son las que empiezan a dar más importancia al ropaje de los atuendos de los personajes. Entonces es cuando ya empiezan a meter a los reyes elegantemente vestidos, con joyas, ataviados. Por lo regular ponen a los Reyes Magos
Si te fijas, por lo regular son en forma de triángulo, uno parado y dos hincados, o uno hincado y dos parados, un triángulo inverso. Esto lo hacen para representar a la Trinidad, para que tenga un símbolo, porque sabemos que no fueron tres reyes o tres magos. La Biblia dice que fueron tres magos, no dice eso, sino no sabemos cuántos eran. Vinieron unos magos de Oriente y no sabemos. Entonces ya a partir de ahí representan tres y en forma de triángulo, ya como los conocemos ahora. Sí. Entonces ya al empezar a hacer todos esos estilos de belenes o nacimientos, ya llega la época de la colonia. Ya en la época de la colonia ya está reinando el barroco. Y el barroco, pues ya te imaginarás la cantidad de nacimientos y pinturas muy elaboradas que se empiezan a hacer figuras de talla de madera, policromadas en hojas de oro, hojas de plata. Y las monjas son encargadas de vestirlas minuciosamente, todas esas figuras. Sí. Incluso, fíjate, llega a tener tanto auge los nacimientos que esto se lleva hasta China. Incluso China importa, ya en esa época exporta nacimientos hechos de marfil y de hueso. Hasta la fecha se conservan algunos nacimientos en México, en museos en México. Entonces todo esto, ya una vez que empieza el barroco, ya es cuando empieza ahora sí una mezcla de estilos que se le llama la época abigarrada. ¿Cómo, perdón? La palabra abigarrada. 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 Significa una mezcla de arte, pero que ya no van con colores, ni con tamaños, ni con texturas. Ya es un total, digamos, ya no hay límites. Sí. Es algo abigarrado. Totalmente se sale de contexto y ya cada quien pone las imágenes a su estilo. Es cuando aquí en México nosotros somos expertos y somos, como quien dice, pues los pioneros en empezar a poner nopales en los nacimientos, las figuras de los animales, los borreguitos, y ya después, conforme va pasando el tiempo, al querer hacer el nacimiento en escenas de género, es cuando ya conocemos que a la tortillera, que al que está matando al puerquito, al monje rezando. ¿Por qué? Porque es esa necesidad de hacer de un nacimiento una escena de género. Y es cuando ya vemos muy mexicanas las escenas de los nacimientos. Ok, qué interesante. Esto viene ya después del barroco. Sí. Y fíjate qué importante es que nosotros fuimos los iniciadores. Perú inició con las figuras y nosotros nos encargamos de meterle ya escenas de género a las figuras, darle movimiento a las figuras. Y es cuando ya ponemos que el panadero, que el lechero, que ya hay infinidad de figuritas que vemos en los nacimientos. ¿Verdad? Sí. Entonces, fíjate que todo esto empieza a agarrar auge, pero es muy importante mencionar que la caída, por decir así, la caída del nacimiento tiene una etapa durante el Segundo Imperio. Con la llegada de Maximiliano y Carlota, antes de Maximiliano y Carlota, en Europa empieza a generarse mucho el auge de poner los árboles de Navidad. Entonces, al entrar el árbol de Navidad, también llamado como el árbol de la vida, tener una forma triangular, significando la Trinidad. Otra vez. Ahí va otra vez, 2 veces. Entonces, ahí deciden ponerle manzanas, adornos, esferas, y es cuando empiezan a hacer ahora sí en Alemania, por parte de Alemania, todo lo que es, como conocemos ahora, el pino de Navidad. Pero es muy importante mencionar que durante el Segundo Imperio, Maximiliano y Carlota decidieron poner en el castillo de Chapultepec un árbol de Navidad junto a un nacimiento o a un Belén. Entonces, es ahí donde en México agarra fuerza la costumbre de poner un árbol de Navidad y abajo el nacimiento. Ya. De nosotros.
Sí. Entonces, propia de México. Sí, y eso nace a partir del Segundo Imperio con Maximiliano y Carlota. Recordemos que la Casa de Habsburgo, de donde desciende Maximiliano, y la Casa de los Austrias, de donde viene Carlota, pues ellos tienen muy arraigada toda lo que es la ética o el protocolo de la realeza que proviene de España. Entonces, al tener arraigado esto, pues ellos no podían dejar el árbol de Navidad. Entonces, al llegar aquí y ver la cultura de los nacimientos tan arraigada, deciden darle vida otra vez a los nacimientos, porque la gente al principio empezó a poner árboles de Navidad. Ya ves que siempre nos dejamos llevar por las modas extranjeras. Sí. Por lo novedoso. Entonces, al ver ellos, fíjate que Maximiliano fue un emperador que él guardó mucho que no se perdiera la cultura de México. Él siempre estuvo muy atento sobre eso, que no se perdiera la cultura. Por eso él creó tantos museos, tantas casas de la cultura, se las debemos a Maximiliano. Que ya después publicó Benito Juárez fue otra cosa, ¿verdad? Pues sí. Pero el iniciador de todo eso fue Maximiliano. Mira, qué interesante. Él al querer luchar con eso, de que no se perdiera la costumbre, es cuando decide poner en el Palacio de Chapultepec un árbol y el nacimiento abajo del árbol. Nacimiento abajo. Fíjate que ya una vez que pasa el Segundo Imperio y llega ya lo que es Porfirio Díaz, viene otra decadencia del nacimiento, porque empieza toda la gente. Sabemos que durante la época porfiriana México voltea los ojos hacia Francia y es cuando empiezan a surgir los principales monumentos de México, pero todos sabemos que es estilo afrancesado. Sí. Entonces todo vuelve otra vez en torno al árbol de Navidad. Al árbol de Navidad y al famoso Papá Noel, que lo representamos no como lo conocemos ahorita, pero lo representaban como una figura nórdica, de esos países nórdicos. Entonces, desde 1930 empieza ya, de 1910 a 1930 empieza la decadencia de los nacimientos. Y vuelve otra vez a resurgir ya a partir de 1940. Fíjate qué importante es que resurja, porque nosotros somos los que llevábamos 3 siglos de generaciones de poner los nacimientos. Sí. Y todo esto se cree que el nacimiento se relevó un poco, por decirlo así. Muchos expertos y conocedores del tema dicen que se debe al príncipe Alberto de Segovia, de Sajonia, que viene siendo el esposo de la reina Victoria. Entonces muchos dicen que también a él se debió, porque recordemos que él viene de descendencia alemana, y traía muy arraigado el árbol de Navidad. Entonces, una vez que la reina Victoria y el príncipe Alberto mandan a hacer unos panfletos en torno al árbol de Navidad y la familia en torno al árbol de Navidad, automáticamente se pierde el nacimiento. Pues sí. Entonces ya toda la gente que somos expertos en copiar, pues ayer andamos copiando panfletos y deciden empezar a poner en sus casas otra vez los árboles de Navidad. Sí. Oye, una duda, Juan Alberto, haciendo un paréntesis con relación al árbol de Navidad, ¿estos árboles eran naturales o artificiales? No, fíjate que al principio eran pinos al principio, que se empezaron a usar por decirte en el siglo XIII en Alemania, por esos lados nórdicos por allá. Una vez que se inician son pinos naturales, pero sin forma. Sí. Ya conforme va pasando el tiempo adquieren la forma triangular como los conocemos, porque ya tratan de enfocarlo a la Trinidad. Con razón. Pero al principio eran simples arbolitos decorados con manzana. Sí. Y ponían incluso, no sé si tú llegaste a conocer o recuerdas las velitas de cebo. Sí. No eran velitas de parafina. Sí. Ponían las velitas de cebo también y con eso iluminaban los árboles. No, ya los árboles tradicionales que conocemos sintéticos, esos ya son a partir de los años 60, 70.
Cuando ya una vez empiezan no sé si recuerdan los árboles plateados. Sí. Esto ya muy modernizado, que viene ya de Estados Unidos, toda esa influencia. Claro que sí. Árboles. Pero sí, en aquel tiempo, pues eran naturales. Y vuelve a resurgir, como lo repito, ya a partir de 1940, vuelve a resurgir otra vez los nacimientos. Y no tienes idea en dónde es donde toma más auge los nacimientos en 1940. A ver si te das una idea aquí en México. ¿En qué lugar crees que es cuando se desarrollan más los nacimientos? En México. En todo México, ¿en qué lugar crees que es cuando se empieza Ay, Dios. Pues ya me pusiste a pensar. Está muy cerca de ti. ¿Está qué, perdón? Está muy cerca de ti el lugar. Está muy cerca. ¿En la Catedral de Guadalajara? Fíjate que empieza a renacer en Guadalajara un nacimiento, te va a sonar esto, por Panduro. Ajá. El gran artista que hace figuras de barro. Ajá. Y no sé si has tenido oportunidad de ver figuras de él. No, creo que no. Fíjate que Panduro es un artista, es, por decirte así, el rey de los nacimientos. Sí. Porque él empieza a hacer los nacimientos aquí. Incluso hay figuras de él en Tlaquepaque. En el Museo de la Cerámica tenemos figuras de Panduro hechas por él. Y aquí es donde empieza en Tlaquepaque, Tonalá, en todas esas regiones es donde empiezan, a partir de 1940, a desarrollarse mucho, y nosotros somos los que empezamos a exportar los nacimientos. Ah, mira qué bien. De cerámica, de yeso, con ojitos de vidrio. De todo. Sí, fíjate qué interesante está este brinco que damos en la historia y renace. Pues sí. En Guadalajara, en Jalisco. Sí, en Tlaquepaque podríamos decir, en Tonalá. Sí, en Tlaquepaque, en Tonalá, recordemos que son cunas alfareras, todo eso. Sí. Y ahí es donde resurge. Qué interesante. Y volviendo a ese punto que comentabas tan interesante de cómo ay, se me fue el término que estabas utilizando, pero de cómo los mexicanos fuimos los responsables de que el nacimiento ay, ¿cómo era? De cuando te di la palabra desgarrada. Ajá. No, que era de que hubiera que el panadero, que el lechero, que los animales, o sea, tú ves nopales, gallinas. Todo eso empieza con los franciscanos. Con los franciscanos, ya una vez que los franciscanos empiezan a tomar ya posesión de pueblos, sobre todo aquí en Jalisco, es cuando empiezan a representar las obras teatrales y las pastorelas. Entonces es cuando empiezan a recrear escenas de género. Escenas de género, eso. Sí. Escenas de género para sentirnos identificados en el nacimiento de Cristo. Así es decir, yo soy panadero, ay, mira, ya hay un panadero, entonces me siento identificado. O yo soy lechero y mira, ahí pusieron un lechero. Ya. Exacto, el que vende el puerquito, las carnitas. Así es. Oye, y el chamuco. He visto hasta piñateros, ¿Piñateros? Hoy no más. Y oye, tengo uno, lástima que se fue la señal, si no te lo mostraba. Ay, sí, ¿sabes qué? Ojalá que nos pudieras compartir fotos, Juan Alberto, aunque sea. Claro que sí, te voy a mandar fotos, porque mira, aquí desgraciadamente todavía no pudimos seguir la llamada, pero mi idea era mostrarte los tipos de nacimiento que yo pongo en mi casa. Sí. Para distinguir un poco lo barroco, lo tradicional, lo mexicano, lo moderno. Sí. Hubiera sido interesante, pero ya te mando fotos y tú ya las subes para que las veas. Ay, sí, por favor, que nos mandes así como una pequeña descripción del video, como digas, estos son modernos, estos son barrocos o estos son así asado. Y oye, otra pregunta, Juan Alberto, el chamuco, porque también ya hay nacimientos que lo incluyen. Ay, mira, qué buena pregunta haces. Fíjate que el chamuco es una figura muy importante a partir de la evangelización.
Es una figura muy importante porque recordemos que cuando llegaron los franciscanos, pues uno de los métodos era infundir miedo, de que si no te convertías te ibas a ir al infierno. Entonces era muy importante en las pastorelas recrear al demonio. En un momento tú no creías o no querías acatar las órdenes, dudabas, por decirlo así, te imaginabas ese chamuco, ese diablito que te decía, no vayas al nacimiento. Y recordemos que en la pastorela, los personajes más importantes de una pastorela, incluso que María y José, porque ellos ni hablan en una pastorela, los personajes más importantes en una pastorela mexicana son el demonio, el ángel y el demonio. O sea, el bien, representados el bien y el mal. Así son los personajes más importantes. Entonces, ya una vez que se hacen las pastorelas, se recrea en los nacimientos el demonio. Sí. Ya como lo conocemos ahorita. Ya ves que ya después empezaron con una pata de cabra. De cabra y con los cuernitos. Y ya tú sabes que los mexicanos los pintamos solos. Así es. Para imaginar todo eso. Sí. Entonces, fíjate que yo cuando estaba chico no me cabe la menor duda, Karina, de que ya me está llegando la edad. Porque antes yo hacía nacimientos tan grandes que hasta recreaba todo el infierno. Lo hacía en 2 niveles y arriba hacía el nivel del cielo. ¿Todo? Entonces, abajo ponía mesas y abajo lo cubría todo con papel roca y escenificaba lo que es el infierno. Y allí vemos que ya representan son lo tradicional, 7 demonios, los 7 pecados capitales, y ya cada demonio trae que el cofrecito del dinero, que la botella, que el vicio, que una muchacha muy exuberante abrazada. Entonces ya, sí. No sé si los has visto, te lo has llegado a ver. No, esos no. Fíjate que sí, son muy, muy importantes porque representan los 7 pecados capitales. Entonces es ahí cuando nace ya a partir de las pastorelas es representar al demonio. Wow, no, pues está súper interesante, Juan Alberto. Y oye, con relación a la extensión, bueno, ya nos dijiste, en México se introdujo. ¿Cómo es que históricamente, o qué nos puedes decir al respecto? Era un misterio, porque los frailes no podían estar cargando más que a María José y al niño, literal. Sí. Entonces, ¿en qué momento, además de que en México se introdujo esto, fue en los mismos 40 cuando se empezó a expandir todo esto, de poner nacimientos extensos, que incluso tenemos entendido que hasta representaban las diferentes escenas bíblicas que tenían que ver con el nacimiento de Jesús? Se me viene a la mente la anunciación a María, por citar algún ejemplo. Mira, esto a ciencia cierta pues no lo sabemos, pero esto nace desde el barroco, ¿eh? Estamos hablando del siglo XVIII. Desde el barroco ya empiezan, al inicio, no sé si recuerdas, o a lo mejor no se escuchó, que les hablaba que los evangelios apócrifos narran a detalle el nacimiento de Cristo, cosa que los evangelios canónicos son muy llenos de sobriedad. Sí, no son tan detallados. Entonces, a partir del siglo XVIII, todos los artistas se enfocan en leer los evangelios apócrifos. Para obtener detalles. Los evangelios apócrifos es cuando empiezan a generar todas esas escenas de género, por decirlo así. Con razón. Y es muy importante que recordemos que cuando Francisco hace la escenografía, por decir así, de ingreso con personas, él pide permiso. En ese tiempo estaba Honorio III, era el Papa. Honorio III le da permiso de recrear, siempre y cuando no se salga de los evangelios canónicos. Sí. Entonces, tú sabes que los artistas tenemos ciertos fueros. Entonces, por eso los artistas tal vez voltean los ojos a los evangelios apócrifos y como irán con más detalle, entonces siempre y cuando no sean cosas escandalizantes de la época, tenían el permiso a partir del Papa Honorio III a recrear sus obras de arte.
Ah, con razón. Entonces es en el siglo XVIII, con Carlos III, donde cuando él contrata todos los mejores artistas, y ahí es cuando ahora sí se desplayan todos los artistas en recrear esas escenas de género. Ah, ya. Y después esas escenas llegan aquí a México con las pastorelas. Sí. Ah, con razón. Los franciscanos es cuando ya metemos ahora sí que el pavo real, que el borreguito, y ya lo hacemos muy mexicano. Sí. Una virgen y las pastorelas. Bien. Con la evangelización. ¿De qué materiales recuerdas tú que aparte, a ver, nos dijiste yeso, nos dijiste cerámica, de hueso, de marfil, ¿de qué otros materiales más? Cromadas. ¿Cómo, perdón? Figuras policromadas. Policromadas, ajá. Y también hay algunas figuras que se conservan en mármol. En mármol. También en el Vaticano hay algunas figuras que se conservan. Sí. Sobre todo el nacimiento más antiguo de los que se tiene historia es el de Santa María la Mayor. Ese templo, recordemos que está en Roma. Y es el nacimiento más antiguo que conocemos, que data del siglo VII. Siglo VII. Okay. Que nada más son María, José, el niño, en una cueva, en un tipo de cueva. No es tanto como una casita como la conocemos, sino es en un tipo de una cuevita, como una gruta. Ese es el nacimiento más antiguo que tenemos registrado, por decirlo así. Pues sí. Wow. Oye, y a manera de paréntesis, me gustaría mencionar, aunque bueno, ahorita la situación está difícil en nuestro vecino estado de Zacatecas, pero ahí podemos encontrar un museo de nacimientos en una de sus calles principales. Por cierto, saludos a Lucía Zorrilla, que es integrante de la familia que guardó esta tradición. Tengo entendido que viajaron por varias partes del mundo y principalmente creo que Europa, y tienen una gran colección de nacimientos de todo tamaño, de todo tipo, pequeños, grandes, miniatura, creo que hasta dibujados en un grano de arroz. Sí, está maravilloso ese museo. Si alguien tiene oportunidades, repito, pues está la situación un poco difícil a nivel de seguridad y pues bueno, ya saben, no queremos meternos más en esos temas, sí, pero si tiene alguien oportunidad y... Pero ahorita podemos viajar por internet. Ándale, sí. Entonces, si pudieran tener oportunidad, amigos, la verdad, desconozco. Sí, voy a preguntarle a Lucía Zorrilla, tengo afortunadamente su contacto, a ver si tiene en internet su museo, pero la verdad es maravilloso porque te encuentras las diferentes manifestaciones de esto que fue, que son los nacimientos, entonces aprendes mucho. Y oye, yo te quería preguntar otra cosa, Juan Alberto, ya nos quedan casi unos minutitos para despedirnos. Por ejemplo, cuando se pide posada, estas figuras que se elaboraron, que son José y María embarazada, montada sobre un burro, peregrinos, para pedir posada, estas imágenes no se cuentan o contabilizan como parte de un nacimiento, ¿verdad? Juan Alberto. Juan Alberto, ay, se cortó la llamada. A ver, vamos a ver si nos toma enlace para ya terminar de charlar con él y despedirnos, amigos, porque la verdad ha estado muy, muy interesante el programa. Qué bueno que por lo menos lo pudimos rescatar vía telefónica, ¿no? Nos encantaría que aunque termine el programa y esto sea podcast, que nos pudieran ustedes compartir sus impresiones o fotos de sus nacimientos que ustedes tienen,
Y si han visto algo o se hablan de algún lugar como Zacatecas que mencionamos, donde está este Museo de Nacimientos, pero la idea es conocer más de esto, ¿no? Y cómo se representa, y si ustedes tienen algún nacimiento en casa que sea original, que sea diferente. Por ejemplo, esta servidora cuenta con un nacimiento. No, ya no nos enlaza. Vamos a concluir el programa. De todas maneras, ya nos quedaban escasos 5 minutos. Les decía, es un nacimiento que se abre, es como una hoja, viene así, y es de latón. Entonces, a la hora que se abre la hoja que es de latón, vienen los personajes que se levantan, los vas levantando uno por uno, y son los personajes de latón. Viene el ángel, bueno, ya nos explicó Juan Alberto el papel del ángel y del demonio, y vienen todos los personajes, se levantan, y están así estables, ya nomás lo quieres cerrar, con cuidado bajas a todos los personajes otra vez, quedan planitos, y ya cierras la parte de atrás, que la parte de atrás está pintada como un escenario sobre latón, o sea, todo es de latón, el librito. O sea, por ejemplo, a esta servidora le parece un nacimiento bastante original. A ver si le tomamos fotos, por ahí lo tengo guardado, porque en esta ocasión saqué uno más tradicional con figuras pues yo creo que son de cerámica o de barro, pero nos encantaría que nos mandaran fotos. Vamos a lanzar la convocatoria por las redes sociales de Viviendo lo Divino para que nos compartan sus nacimientos originales, y pues seguir aprendiendo sobre estos nacimientos, y recuerda pues que es la representación del nacimiento de Jesús aquí en la tierra y los significados que tiene. Y le vamos a pedir a Juan Alberto, ya quedó con nosotros, le vamos a escribir un mensajito para que nos pueda compartir fotografías de los nacimientos que él tiene, y si se puede, mucho mejor, un videito grabado por él donde nos describa estos nacimientos para subirlo a nuestras redes sociales. Entonces, pues no nos resta más que esta servidora y bueno, Juan Alberto Hernández, que ahora sí que no estuvo la tecnología desde su lado y menos del nuestro para completar el programa como nos hubiera gustado, primero en vivo, en video, y en un segundo momento pues terminar de despedirnos de él y terminar de platicar sobre este tema de la historia de los nacimientos, que la verdad fue muy interesante. Aprendimos mucho, entonces pues bueno, no se la pierdan. Vamos a tratar de retroalimentar con varias información e imágenes, y el video que les decía con Juan Alberto, y voy a buscar lo del museo de nacimientos, a ver si por lo menos hay algún tour virtual o información que ustedes pudieran ver de manera ampliada. Entonces, estén al pendiente de las redes sociales, amigos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Y aprovecho para comentarles que vamos a volver a transmitir en este formato, pero ahora el siguiente miércoles, que es 14 de diciembre, con el Padre Manuel Sonora. Él nos va a hablar sobre cómo practicar nuestra religión de una manera más convincente, más comprometida, porque ¿cuántas veces a lo mejor en nosotros mismos o quienes nos rodean vemos que pues sí se practica la religión que tenemos o que ostentamos de una manera superficial, sin compromiso, de ay no, qué flojera, cuando tengo ganas lo hago y cuando no voy, o cuando quiero me congrego, o cuando no tengo ganas no voy a misa, etcétera? Entonces vamos a hacer esta reflexión con el Padre Manuel Sonora a la distancia, el próximo miércoles 14 de diciembre en punto de las 9 de la noche. Entonces, muchísimas gracias, amigos, que estén muy bien. Nos despedimos, en este caso gracias a Juan Alberto Hernández, experto en arte sacro y en todo lo que eran las figuras de la Virgen, las vestiduras de la Virgen María en sus diferentes advocaciones. Y esta servidora Karina Rivera, gracias. Gracias a Guanatos FM por las facilidades, que estén muy bien. Nos vemos y nos escuchamos en otra emisión de su programa Viviendo lo Divino. Gracias a todos aquellos que nos ven de manera diferida y nos escuchan también a través de los podcasts en las diferentes redes de Guanatos FM,
de Viviendo lo Divino y también por iVoox en diferentes latitudes del mundo. Gracias. Un abrazo. Buenas noches. Buenos días. Buenas tardes.